Hola amigos, pues seguimos con otro video. Vamos a hacer una consulta. Por ahí la amiga Mónica me dice que tiene un canario que se la pasa en el palito y que no se mueve, que no está tan activo como los demás, que si eso es normal. Y voy a aprovechar para contestar otra pregunta del amigo Gustavo, que él me comenta que su canario, bueno, su canaria solamente se deja pisar en el nido y que si eso es normal, que porque ha sacado huevos claros y no ha sacado pollos, ¿vale? Entonces vamos a empezar con la amiga Mónica, pero amigos, primero que nada los invito a que se suscriban, activen la campanita y de esta manera me ayudan a mí, ¿vale? Compartan mis videos, denle like y déjenme todas sus dudas que con gusto se las aclaro en video. Amiga, hay canarios que no son muy activos, eso va a depender del canario, si pasó por una enfermedad, si ya está de edad avanzada, si tiene un problema de visión, también eso puede causar que el canario no ande activo, solamente se queda en un lugarcito porque si no choca. Esos asuntos pueden causar que el canario esté en un solo lugar, desde que tenga un problema respiratorio, que es lo más común. Por lo general, cuando están embolados o tienen un problema respiratorio, hay veces que se nota más en el frío, pero otras que se la pasan en el palito y guardan la cabecita debajo del ala. Cuando llega a pasar eso, es porque la enfermedad ya está muy avanzada y va a ser muy difícil de que se recuperen. Por lo general, ese tipo de aves llega a terminar muerta, ¿vale? Porque la enfermedad se avanza demasiado. Es importante tratarlos a tiempo. Entonces, no por el simple hecho de que tu canario se la pase ahí, quiere decir que va a estar enfermo. A veces hay canarios que están en temporada de muda y se quedan un poco quietos, no hay mucho movimiento. Entonces, todo eso debemos de checarlo, no te preocupes, si tú lo ves bien y notas que el canario anda bien, come bien, toma agua, no se le oyen ruidos, es algo normal, ¿vale? Preocúpate cuando no coma o lo veas guardando la cabecita bajo el ala, dormido a mediodía, en el día, entonces ahí sí debes preocuparte. Otra cosa que puede pasar también es que algo lo esté asustando. Cuando un ratón, un gato o algo lo asusta, él se queda como en estado de shock y ya no se mueve tanto. Otra, que se haya caído la jaula, también hay varios que se les cae la jaula y el canario queda tan asustado que ya no se mueve igual que antes, ¿vale? Eso sería respecto a ti, amiga. Entonces no te preocupes si tú lo ves bien. Al amigo Gustavo, que dice que su canaria solo se deja pisar en el nido. Amigo, el que tú veas que el macho pisa a la hembra solo en el nido no quiere decir que ahí lo haga siempre. Hay veces que no estamos en casa y dejamos a nuestras aves y ellas salen del nido y se van a comer y el macho la pisa por acá o en la charola, pero al igual y te ha tocado que siempre la pisa en el nido, ¿vale? Pero con respecto a los huevos claros, si el macho está pisando a la hembra, hay de dos. En celo sí está porque está pisando. Lo que puede pasar es que esté muy gordo y por eso está interfiriendo en una buena pisada, ¿vale? Ese es uno, que cheque si no tiene bola de grasa. Otra cosa que podría estar pasando es que tu canario tenga muy larga o la canaria tenga la pluma muy larga. Entonces, a los canarios de pluma larga se les recorta un poquito en la zona de la cloaca. No le quiten las guías que trae el macho, trae el botón y trae unas plumas largas. Esas no se cortan. Por ahí hace poco me mandó una imagen un amigo en Facebook de si era macho o era hembra y literal lo dejó pelón. Ahora sí que lo depiló todo. Y realmente a los machos no se les hace eso, solamente el recorte es un poco, pero debería de haber uno o dos huevos fértiles. Entonces, por ahí no va, solamente te comento para que no lo vayas a hacer. Otra cosa
que podría ser es la hembra, amigo. En este caso, si tu macho ya lo probaste en una temporada y estuvo sacando pollos, puede ser la hembra la que tenga el problema. Hay veces, no sé si has revisado los huevos con el celular, pero a veces se muere el pollo y el huevito se hace medio oscuro, la yema se hace medio oscuro. Entonces no quiere decir que sean, ahora sí que blancos los huevos, que no salga nada. Lo que pasa es que está abortando los huevos, el embrión se está muriendo y ahí es por causa de una bacteria que tiene la hembra. Otra cosa es que puede ser también que el problema pues haya sido el macho y no esté muy bien de salud, la fertilidad no sea muy buena porque ya está muy grande. Entonces lo que yo te recomiendo, amigos, y como siempre lo voy repitiendo, es que ustedes vayan cambiando los machos. Asegúrense de un macho que ya haya sido probado y con esto se van a ahorrar muchos problemas. Tú pon otro macho con la hembra y si vuelve a pasar lo mismo es la hembra. Administra un tratamiento que es el Enrox una semana antes, o sí, vaya, una semana, un mes, lo que tú quieras, 15 días antes de la puesta, porque es muy difícil saber cuándo van a poner, a menos que tú tomes a la canaria y le soples, ahí sí te vas a dar cuenta cuando están a punto de poner. Pero puedes administrar un tratamiento como lo es la enrofloxacina para ver si tiene alguna bacteria que esté interfiriendo con la puesta, pero lo primero es cambiar el macho. Cámbialo y en la siguiente postura, si pasa lo mismo, entonces sí, administra el tratamiento y ahora sí que deja el macho que ya está calado, ¿vale? Amigos, les dejo el video, esa es mi recomendación, espero les ayude, espero que se suscriban, le den clic en suscribir, activen la campanita, comenten mis videos, los compartan y le den un like, que ahora sí que andamos con todo aquí con los videos porque me están preguntando demasiado ahorita con la temporada de cría, surgen demasiadas dudas, ¿vale? Nos vemos en el siguiente video, amigos, que estén bien, bye.